Firstly, I would like to thank Francisco and his team for inviting me not once but twice. En primer lugar, quiero dar las gracias a Francisco y a su equipo por invitarme no solo una vez, sino 2 veces para venir. The first invitation I got was not actually so much a problem of dates, but I felt the Spirit was constraining me somehow that it was not the right time to come. La primera invitación no fue quizá tanto de fecha, sino que sentía que el Espíritu me estaba restringiendo la iniciativa de venir en ese momento. But I had a struggle with God about it because I really wanted to come. Tuve una lucha con Dios sobre ello porque de verdad quería venir. So when you invited me again, Así que cuando me volvisteis a invitar, I was very happy that I felt no constraint estuve this time. muy gozoso de que no sentí nada oprimiéndome. So it is a great joy to be here with you. Así que es una gran alegría estar con vosotros aquí esta noche, en esta ocasión. And thank you so much for the invitation. Y muchas gracias por la invitación. As I said this morning, I visited at least 15 countries now in Europe. Como dije esta mañana, he visitado al menos 15 países en Europa. But this is my first time in Spain. Es mi primera vez en España. I think it is the most friendly country in Europe. Creo que es el país más amigable de Europa. But please forgive me that I know so little really about your history. Pero perdonadme de que sepa tan poco en cuanto a vuestra historia. Except for your invasion of Britain in 1588. Excepto de vuestra invasión de Gran Bretaña en el 1588. That's all they teach us about at school. Es lo único que nos enseñan allá en la escuela. But there is an important point that because I don't know your country well, pero sí que hay algo que quiero subrayar, que debido a que no conozco muy bien vuestro país, and relationships are such a deep part of our culture, y las relaciones son una parte tan profunda de nuestra cultura, I may get things wrong. Quizás me equivoque al decir algo when I talk about Spain, cuando hable sobre España or on other things, o sobre otros temas. So please be patient with me. Así que tened paciencia conmigo and correct me when I need to be y corrected. me corregís cuando necesito ser corregido. There we are. So let me tell you how God led me into this subject of relationships. Os cuento un poco cómo Dios me llevó a todo este gran tema sobre las relaciones. Because I'm an economist. Porque soy economista. I'm not a psychologist. No soy psicólogo. Or a sociologist. Ni sociólogo. And it's not usual for economists to spend their time talking about relationships. Y no es muy normal que un economista pase su tiempo hablando sobre las relaciones. So it happened like this. Así que sucedió de la siguiente forma. I was working for the family business in Africa. Trabajaba para una empresa familiar en África. And then for the World Bank. Y luego para el Banco Mundial. And I had this question. Y tuve esta pregunta. In Kenya we had capitalism. En Kenia teníamos el capitalismo. And in Ethiopia Marxism. En Etiopía el marxismo. And in Tanzania socialism. En Tanzania el socialismo. 1970s. Los años 1970, la década. A long time ago. Hace ya mucho tiempo. You can see I'm getting old. Me estoy envejeciendo. So, what does the Bible say about those ideologies? ¿Qué dice la Biblia sobre esas ideologías? Which one should Christians support? ¿Cuáles de ellas deberían apoyar los cristianos? And why? ¿Y por qué? My pastor at the time, mi pastor en aquella época, told me that perhaps in the Bible there is another way of thinking. Me dijo que quizás en la Biblia encontramos otra manera de pensar. For public policy. En cuanto a una política pública. And for organizations. Y en cuanto a las organizaciones. And the right place to look for this. Y el lugar correcto donde mirar, donde buscar. He said was not
in that Jesus is teaching about the kingdom of God, era no en las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios, because that is where people have the Holy Spirit porque es allí donde las personas tienen al Espíritu Santo and acknowledge the lordship of Christ. y reconocen el señorío de Jesucristo. If you want to find God's view about society which is unregenerate, Si quieres descubrir la voluntad de Dios o la perspectiva de Dios para una sociedad que no ha sido regenerada, you have to look in Old Testament law. tienes que mirar a la ley del Antiguo Testamento. So I went away on holiday for 3 weeks Así in que Kenya, estuve de vacaciones 3 semanas ahí en Kenia and I studied Old Testament law. y estudié pues las leyes o la ley del Antiguo Testamento. Exodus, Éxodo, Leviticus, Levítico, Numbers, Números, Deuteronomy. Deuteronomio. And I discovered quite quickly Y descubrí rápidamente that there is a pattern of social, political, economic life que existe in biblical law. un modelo, un patrón de political life and what? And economic life, political, economic. Yep. De vida política y económica en la ley mosaica, en la ley bíblica del Antiguo Testamento. So I had been trained to understand those things from my PhD at Cornell University. Yo había aprendido desde mi época universitaria de doctorado en la Universidad de Cornell de entender esas cosas. So I was excited, Me emocionaba esto. and I went half-time in my work. Me dediqué, empecé a trabajar a medio tiempo donde estaba, en la empresa, In 1979 en el año 79, for the World Bank, para el Banco Mundial. and I concentrated on studying it. Y me dediqué a estudiar este tema. And then I came with this question. Y me vino esta pregunta. Biblical law is a large amount of material. Hay mucha información, mucho material cuando abarcamos el tema de la ley bíblica, It covers so many things. porque cubre tantas cosas. 10 commandments, Los 10 mandamientos, how to distribute land, cómo distribuir el territorio o la tierra, finance, las finanzas, debt and interest, deuda, intereses, criminal justice, justicia criminal, the environment, el medio ambiente, family issues. temas familiares, de la familia. So the question I had was this. La pregunta entonces fue la siguiente. What is the big idea which holds these laws together? ¿Cuál es la gran idea que mantiene unidas todas estas leyes o toda esta ley? If you have to say that there is one thing which summarizes everything in biblical law, what is it? Si hubiera una sola cosa que resumiera toda la ley bíblica, ¿qué es? ¿Qué sería? So in 1981, Así que en el año 81, after thinking about this for a year or two, después de estar pensando sobre esto durante un año o dos, one day I was having my quiet time, un día que estaba en mi tiempo devocional, just reading the Bible, leyendo la Biblia, and I came to this passage. me encontré con este pasaje. Jesus is asked this question: A Jesús le hacen esta pregunta: which is the greatest commandment? ¿cuál es el mayor mandamiento? It's not quite my question, but nearly. No era exactamente mi pregunta, pero casi. And Jesus answers, you remember, when he's asked which is the greatest commandment, he says, I can only summarize it in 2 commandments. Y Jesús lo contestó diciendo, solo lo puedo resumir en 2 mandamientos: Love God and love your neighbor. amar a Dios y amar a vuestro They are prójimo. both connected. Y están interrelacionados, conectados. But then Jesus answered my question. Pero a continuación Jesús contestó a mi pregunta. It is one verse at the end of Matthew 22. Es un versículo al final de Mateo 22. He says, on these 2 laws Dice- hangs all the law and the prophets. Dice, sobre estas 2 leyes cuelgan, vamos a decirlo así, descansan
toda la ley, todos los mandamientos. And I thought, this is fantastic. Y yo pensé, esto es fantástico. Now I know what it is. It's love. Ahora sé lo que es el amor. And then I thought, Y luego pensé, if I go down on Monday morning to the World Bank office si el lunes por la mañana voy a la oficina del Banco Mundial and I say to the guys in the office, y les digo a los chicos que trabajan where allí, we are discussing agricultural policy donde estamos discutiendo y comentando políticas de agricultura and putting the peasants in villages, y estamos poniendo a los campesinos en poblados the solution is love, y les digo que la solución es el amor, then they will all think van a pensar that I've lost my head. que me he perdido la cabeza. Flower power of the 1960s. El poder de las flores, ¿no? De los años 60. So, about 2 minutes later, Así que 2 minutos después, God gave me this insight Dios me dio esta idea, esta perspicacia, that love que, is a quality of relationship. que el amor es una cualidad de relación. And what Jesus was saying was that Y lo que Jesús estaba diciendo all of Old Testament law is about relationships. era que toda la ley del Antiguo Testamento tenía que ver con las relaciones. All the Ten Commandments, Los 10 mandamientos, all the stuff on finance, todo lo que está escrito sobre las finanzas, land, sobre el terreno, el Criminal territorio, justice, la justicia the criminal, courts, el sistema de juzgados, the king, el rey, local government, el gobierno local, and welfare. el bienestar. It's all about relationships. Todo tiene que ver con las relaciones. That was the beginning of my journey. Y ese fue el inicio de mi viaje, de mi camino. Now, even though I knew that was true, Aunque yo sabía que esto era cierto, in theory, en teoría, it took me 10 years of working in public life in Britain me tardé 10 años trabajando en la vida pública en Gran Bretaña, from 1983 to 1993 desde el 83 hasta el 93, to realize that you can discuss all of public policy or public life in terms of relationships. para descubrir que sí que puedes resumir y tratar todas las áreas de la vida pública en términos de las relaciones. So we ran a campaign on the issue of Sunday shopping. Así que tuvimos una campaña publicitaria sobre el tema de el ir de compras los domingos. I think that by God's grace, I'm the only person who ever defeated Mrs. Thatcher. Creo que por la gracia de Dios soy la única persona que venció a Margaret Thatcher. We set up a peace process. It was a secret peace process in South Africa to bring together the ANC and the white establishment. Desarrollamos o dirigimos, llevamos a cabo en Sudáfrica un proceso de paz que reunió a miembros de la ANC y del gobierno blanco en aquella época. And we started a charity to help people in debt. Y también comenzamos una ONG, digámoslo así, para ayudar a personas endeudadas. And I found it was all about relationships Y descubrí que todo tenía que ver con las relaciones between individuals, entre individuos, but between organizations, pero también entre organizaciones, between ethnic groups, entre grupos étnicos and between nations y entre naciones, at all those levels. en todos los niveles. So from then we have set up a lot of other organizations. Así que, bueno, y a partir de ahí pues hemos ayudado a montar y formar muchas organizaciones. Relationships Foundation. The Foundation, that's the name. Relationships Foundation. La Fundación de Relaciones. Relational Analytics. Analítica relacional.
where we measure relationships, donde medimos las relaciones, relational schools, escuelas relacionales, relational research, investigación relacional, relational thinking network. una red de pensamiento relacional. And then there are organizations in Australia, Singapore, Hong Kong, so on. Y hay organizaciones en Australia, Singapur, Hong Kong y otros lugares. So let me explain now more thoroughly the theological basis of this. Así que quiero examinar un poco más, en más detalle la base teológica para todo esto. I think we all know this, as Francisco said. Creo que, como dijo Francisco, todos lo sabemos. In one sense, there is nothing new. En un sentido, no hay nada nuevo. But in another way, perhaps we have not thought it through thoroughly. Pero de otra manera, quizá no lo hemos llegado a pensar en profundidad. We had a wonderful talk this morning about the Trinity. Esta mañana escuchamos una buena charla sobre la Trinidad. And as Christians, we don't believe in one God by himself out there in the universe. Y como cristianos no creemos en un Dios solo o solitario allá afuera en el universo, Like the Muslims. como hacen los musulmanes. The Muslims think you cannot know God. Los musulmanes piensan que no puedes conocer a Dios. To say you know Allah would be sinful. Decir que conoces a Alá sería un pecado. But we believe, as Pero Christians, como cristianos creemos that we can know God que sí que podemos conocer a Dios and that God is not by himself. y que Dios no está solo. The chief rabbi in Britain El rabino principal en Gran Bretaña came to speak in Cambridge. vino a hablar en Cambridge And at the end of his talk, y al final de su discurso, a girl in the audience una chica que estaba entre el asked him público this question. le preguntó lo siguiente She said, in Genesis 1:27, y dijo, en Génesis 1:27 it says, dice, or God says, o Dios dice, let us make human beings in our image. creamos a los seres humanos en imagen nuestra. So she asked him this question, Y le hizo la pregunta, who is the us here? ¿cómo es que dice nosotros? Well, he found it a difficult question. Y para él era una pregunta muy complicada, difícil. He said, perhaps it refers to God and the angels. Dijo, bueno, quizás se refiere a Dios y los ángeles. But if you think about it, can that be right? Pero si pensamos en ello, ¿puede ser eso cierto? Let us make human beings in our image. Hagamos a las personas a nuestra imagen. What is our image if it is God and angels? Because ¿De God qué? and angels are so different. ¿Cuál es nuestra imagen si es Dios más los ángeles? Porque los ángeles y Dios son cosas muy diferentes. So Christians thinking about the Trinity Así que cristianos pensando sobre la Trinidad think differently from Jews, piensan de forma diferente que los judíos, although they are close to us, aunque nos sentimos muy cercanos. differently from Muslims, Pensamos de forma diferente a los musulmanes and differently from Eastern religions. y también diferente de religiones orientales. For Buddhists and Hindus, Para los budistas y los hindúes, and I've spent some years living in India as well, y también he vivido varios años en la India, after you achieve or fulfill your karma, your después de alcanzar el karma, duty after reincarnation, el deber después de la reencarnación, you are absorbed into the great nothingness. eres absorbido en el gran nada. So they say it's like a drop of water going into a pool of water. Dicen que es como una gota de agua que cae en medio de una gran piscina de agua.
And so you are absorbed completely in the pool. y eres absorbido o absorbida completamente en esa gran piscina de agua. So there are no more conversations. Así que ya no hay conversaciones, There is no more love. ya no hay amor. It's over. Acabado, se ha terminado. My daughter, who is a missionary in Japan, Mi hija, que es misionera en Japón, says that she went to a funeral of a woman, a Buddhist woman who had lost her son in a car crash. que fue al entierro de el hijo de una mujer budista que su hijo había muerto en un accidente de coche. There is no comfort for such a woman Y no existe consuelo para una mujer así, because the relationship is over. porque ha terminado la relación. There will never be another conversation. Nunca habrá otra conversación. It's finished. Se ha acabado. As Christians, do we realize how privileged we are Como cristianos nos damos cuenta cuán gran privilegio tenemos to believe in a God of relationship, creer en un Dios de relaciones and when we die, y que cuando nos morimos we continue to have relationships? seguimos manteniendo relaciones. A few years ago, we issued from the Jubilee Center an Easter card. Hace unos años, desde el Centro de Jubileo, enviamos una tarjeta postal de Semana Santa. On the front it said, "Will there be conversation in heaven?" Y la parte delantera de esta postal decía, ¿habrá conversaciones en el cielo? So what do you think? ¿Qué piensas? Where in the Bible does it say ¿Dónde dice en la Biblia? there will be singing in heaven? Dice que habrá canto, se cantará, I'm very happy about that. me alegra. But what about conversation? Pero ¿las conversaciones qué? But Jesus says that we will sit at a great banquet. Jesús dice que vamos a estar allí en una gran comilón, en un banquete. Now you are Spanish people. Sois españoles. Are you going to sit in silence? ¿Vais a estar ahí comiendo sentados en silencio? Let me tell you, I cannot imagine it. No me lo puedo imaginar. Not even the British will sit in Ni silence. siquiera los británicos se van a estar callados allí. When Jesus met Moses and Elijah on the Mount of Transfiguration, Cuando Jesús se encontró con Moisés y Elías allí en la montaña de la Transfiguración, what were they doing? ¿qué estaban haciendo? Do you remember? ¿Os acordáis? They were talking. Estaban Thank hablando. you. Yes. So here are some conclusions on this point. Así que algunas conclusiones sobre este punto. Out of all the world religions, De todas las religiones que hay en el mundo, including Mr. Dawkins' secularism, incluyendo el secularismo del señor Dawkins, relationships is the special language of Christians. las relaciones es el idioma, el lenguaje especial de los cristianos. It's our special language and interest. Es nuestro idioma especial, nuestro interés también especial. And my second lesson is this. Y la segunda lección es la siguiente. We need to learn to see the world differently. Tenemos que aprender a ver el mundo de una forma distinta. Whether that is to do with finance, Bien tenga que ver con las finanzas, the economy, la economía, education, la educación, healthcare, cuidados sanitarios, criminal justice, justicia criminal, and on it goes. y etcétera, y etcétera. We need to see the world through relational glasses. Tenemos que ver el mundo a través de unas gafas de relación. And that includes how we read the Bible, Y esto incluye la manera en que leemos la Biblia. because even Spain Porque incluso en España has a very severe attack. Spain, hay un severo ataque en España of a virus, de un virus which is called individualism. que se llama el individualismo. And I will try and show you that today and tomorrow. Y hoy y mañana quiero intentaros mostraros algo sobre esto.
can't remember which way this was round. That's, think it's that's, this way, that's, right? that's the- There we go. So, let me very quickly take you through the whole Bible in about 5 minutes to explain Así que os voy a llevar a través de toda la Biblia en 5 minutos how this theme of relationships, para explicar cómo este gran tema de las relaciones, which starts in the Trinity, que comienza en la Trinidad, affects everything in Af- biblical teaching afecta a todo en la enseñanza bíblica and, in a sense, all of reality. y en un sentido afecta a toda la realidad. At creation, we learn that we are made in the image of a relational God. En la creación aprendemos que hemos sido creados, hemos sido hechos por un Dios relacional. The relationship between men and women, especially, in some way mirrors the relationships in the Trinity. Y la relación entre hombres y mujeres, en cierta manera, es el reflejo, como un espejo de esa relación que existe en la Trinidad. I'm not sure about the Spanish word for this, but in Britain, in English, we talk about the fall La happened caída. in the Garden of Eden. Hablamos de que la caída sucedió en el huerto de Edén, el jardín de Edén. A French theologian called Jacques Ellul said we would be better to call it the rupture. Jacques Ellul, el francés, dijo que mejor sería llamarlo la gran ruptura, Because it's a breakdown of relationship. porque es la ruptura de las relaciones. The fall seems to refer to an individual going from here down to here. La caída parece indicar una persona que cae de aquí, a un lugar más alto, a una posición más baja. That is individualism. Y eso es el individualismo. It's a rupture of relationship Pero es una ruptura de relaciones lo que sucede between God and humanity, entre Dios y la humanidad, and between Adam and Eve, y entre Adán y Eva, between men and women. entre hombres y mujeres. The idea of covenant, La idea de un pacto which goes right through the Old que Testament, atraviesa todo el Antiguo Testamento, and then we have the New Covenant in the New y luego Testament, tenemos el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, is about a long-term committed relationship. tiene que ver con una relación a largo plazo, o sea, que dura largamente. Which God has with his people. Una relación que Dios mantiene con su pueblo. The incarnation La encarnación is a relationship event. es un evento relacional. It's about God Tiene- sending Jesus to be among us so we can get to know what he is like. Es Dios enviando a su Hijo para vivir entre nosotros, para que sepamos y conozcamos cómo es Él. The language of the cross El idioma o lenguaje de la cruz in Paul's writings en los escritos de Pablo is the language of reconciliation, es el lenguaje de la reconciliación, restoring a broken relationship. la restauración de una relación rota. And Jesus says that eternal life is this, Y Jesús dice que esta es la vida eterna, that you may know the Father que podáis conocer al Padre and the Son whom he has sent. y al Hijo al cual ha enviado. I have been married to my wife for 45 years, Yo llevo 45 años casado con mi esposa and she still does things which surprise me. y aún hace cosas que me sorprenden. So, how long will it take us to get to know God? Así que ¿cuánto nos ocupará, cuánto tiempo llevaremos para llegar a conocer a Dios? I think eternity. La eternidad. Jesus is a perfect relational person. Jesús es la persona relacional perfecta. That is, he is perfect in his relationships with every person he meets. O sea, Él es perfecto en sus relaciones con cada persona con la cual se encuentra. Just a few illustrations of that. Unas pocas ilustraciones. He's in a life-threatening storm on a lake.
Se encuentra en medio de una gran tormenta en un lago que puede traer la muerte de las personas en el But bote. even in the crisis, Pero aún en medio de esa he crisis, trusts his heavenly Father completely. confía completamente en su Padre Celestial. Time is the most important relationship resource. El tiempo es el recurso más relacional más importante. You cannot have relationships without spending time. No puedes tener ninguna relación sin gastar tiempo. So probably your most important decisions Así que seguramente las decisiones más importantes que vayas a tomar are about who you will spend time with. tienen que ver con quién vas a pasar tiempo. So before Jesus decides which 12 men he will spend his time with, Así que antes de que Jesús decide con qué 12 personas va a pasar el mayor tiempo, can you remember what he does? ¿os acordáis qué fue lo que hizo? He spends a night in prayer. Pasa toda una noche en oración. So do we spend a night in prayer before we choose our friends? ¿Y nosotros I pasamos una noche en oración antes de escoger a nuestros amigos? Jesus has his first great success healing people. Y Jesús tiene su primer gran éxito sanando a personas. This is a great moment in his ministry. Es un gran momento en su ministerio. So what does he do the next morning? ¿Qué hace la mañana siguiente? Mark tells us that he disappears away from the village to spend time with his heavenly Father. Marcos nos dice que se aleja del pueblo para pasar tiempo hablando con su Padre Celestial. And in his relationships with other people, Y en sus relaciones con otras personas, Jesus shows a great understanding of relationships. Jesús muestra un gran entendimiento en cuanto a las relaciones. And I think sometimes we see it and sometimes we miss it. A veces lo vemos y a veces se nos escapa. So listen to this one and see whether you have thought of all this relationship stuff. Así que escuchad y a ver si habéis captado lo que tiene que ver con las Perhaps you have, relaciones. perhaps you have. Quizás. So you remember Jesus is going to heal Jairus' daughter. Jesús está de camino a sanar la hija de Jairo. And there's a big crowd. Hay una multitud, And this woman who Una- is very sick una mujer muy enferma, reaches out and touches the edge of his cloak. alarga el brazo para tocar el borde de su manto. So he stops, Y él se para, él se detiene, calls the woman out. llama a la mujer. It all takes time. Todo esto lleva su tiempo He asks her to tell the whole story. y le pide que explique toda su historia. And at the end of that story, Y al final de esa historia, in Mark chapter 5, he says this. en Marcos 5, él dice lo siguiente. Mark 5:34. En Marcos 5:34. Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. So at that moment, he redefines this woman's relationship with him. En ese momento, él da otra definición a la relación de esta mujer con él. She has reached out to touch the edge of his cloak. Ella alargó su brazo, su mano, para tocar solo el borde de su manto. Now Jesus says to her, "You are my daughter." Y ahora él dice, eres mi hija. And a daughter has a right Y una hija tiene un to derecho come to her father anytime. de acercarse a su padre en cualquier momento. She doesn't have to think of herself anymore as an outcast. Ya no tiene que pensar en considerarse a sí misma como una Outcast. marginada. Gracias. So Jesus is saying to the woman and to the community, Así que Jesús está diciendo
tanto a la mujer como a toda la comunidad que estaba allí. This woman is special. She is my daughter. Esta mujer es especial, es mi hija. Now, what else is going on in relationships in that story? ¿Y qué más está sucediendo en cuanto a las relaciones en esa historia, en ese momento? Who else is listening? ¿Quién más está escuchando? The disciples Los discípulos and also Jairus. y Jairo también. And Jairus must be worrying because Jesus is so delayed. Y Jairo tiene que estar preocupadísimo porque aquí está Jesús tardando tanto tiempo. Maybe his daughter will die. Quizá su hija va a morir. So I think when Jesus says to the woman, "My daughter, your faith has saved you," Creo que cuando Jesús dice a la mujer, hija, tu fe te ha sanado, he's also saying to Jairus, también está diciendo a Jairo, you have a daughter tú tienes una hija and you are worried about her. y estás preocupado por ella You want me to come quickly, y quieres que vaya rápido, but I also have a daughter pero yo también tengo una hija and she's here y ella está in aquí, front of me. delante mío. Can you understand ¿Podéis entender that I must look after this daughter in front of me o puedes entender que tengo que dedicarme a cuidar de esta hija que tengo aquí delante before I come and look after your daughter? antes de ir a tu casa y atender a tu hija? So I'm suggesting that Así- we need to look at the Gospels again with relationship glasses. Así que estoy sugiriendo que tenemos que volver a mirar los evangelios poniéndonos unas gafas que nos ayuden a ver las relaciones. I'll give you one more example. Un ejemplo más. Take Luke 4:18, Lucas 4:18, where Jesus says at Nazareth, donde Jesús dice en Nazaret, "The Spirit of the Lord is upon me, el Espíritu del Señor está sobre mí, because he has anointed me to preach good news to the poor." porque me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres. In Luke 5, where is Jesus? En Lucas 5, ¿dónde se encuentra Jesús? He is with the tax collectors. Está con los recaudadores de impuestos. Are tax collectors poor people? ¿Son pobres los recaudadores de impuestos? Financially, no, En cuanto a dinero, no, unless they're very inefficient. a no ser que sean ineficaces. And a little later in Luke's Gospel, he Un poco spends a más. lot of time with Zacchaeus. Y un poco más adelante, en el Evangelio de Lucas, pasa tiempo con Zaqueo. He's going through Jericho Atraviesa Jericó on his way to the cross. de camino a la cruz He does not spend his time with the poor beggars. y no pasa tiempo con los mendigos. He heals one beggar, Sana a un mendigo, but where he spends time is with a rich man, pero donde pasa tiempo es con un hombre rico, Zacchaeus. Zaqueo. So, how do you square that? ¿Cómo How do you understand that? entendemos esto? How does that make sense of what Jesus ¿Cómo says tiene in Luke sentido 4? esto con lo que dice en Lucas 4? So, take off your financial glasses Así que nos quitamos las gafas de economía o de finanzas and put on relational glasses. y nos ponemos las gafas de las relaciones. So, who is poor relationally? ¿Quién tiene una pobreza en cuanto a las relaciones? Well, the tax collectors are poor relationally Los recaudadores de impuestos Because- viven en una pobreza relacional because everybody hates them. porque todo el mundo les odia. And the lepers are poor También los leprosos because they are social outcasts. porque son marginados sociales. And the prostitutes are poor Y las prostitutas because they are thought to be unclean. porque se les considera no limpias. But Jesus makes those people Pero the focus of his ministry. Jesús pone el enfoque de su ministerio sobre esas personas. So today, Así que hoy, who are the relationally poorest people in Spain? ¿quiénes son las personas más pobres a nivel relacional en España hoy? And which are the relationally
poorest countries in the world? ¿Y cuáles son los países con mayor pobreza relacional en el mundo? I will leave you to think about that. Os dejo que penséis sobre esto. Let's think about the church now for a minute, Vamos a pensar en la iglesia durante un minuto, just briefly. brevemente. The church is meant to be a relational community. La iglesia está concebida, está hecha para ser una comunidad relacional. So when a Spanish person wakes up on a Sunday morning Así que cuando alguien en España se despierta un domingo por la mañana and they're thinking, I'm a bit lonely or a bit depressed, y piensa, me encuentro solo o sola, estoy un poco deprimido o deprimida, where should they think about going? ¿dónde deberían pensar en ir? To the pub? ¿Al bar? To the coffee shop? ¿A la cafetería de al lado? Or do they think, I will go to church ¿O piensan, voy a ir a la iglesia? because that is where people are so friendly? Porque es donde la gente es tan abierta. That should be what we want people to know about the church. Eso debería ser lo que quisiéramos que la gente supiesen, That- sepan sobre la iglesia. That people love one another Que las personas se aman and they unas a otras, love the visitor que aman a la persona que viene de visita, and they love the community que aman a la comunidad, al vecindario and they love God. y que aman a Dios. There are so many verses in the epistles about relationships. Hay tantos versículos en las epístolas sobre las relaciones. Here is some homework. Os dejo unos deberes. I don't know, Francisco, whether you normally give homework No sé when you have si these conferences. Normalmente dais deberes cuando celebráis estas But here is the conferencias, homework. pero os dejo unos deberes. Go and read the epistles Id y leed las epístolas and try to find one verse in the epistles which is not about relationships. Intentad encontrar un versículo en las epístolas que no tenga que ver con las relaciones. And if you find one, please write to me. Y si lo encontráis, me escribís. I want to go back to biblical law. Quiero ahora regresar al tema de la ley bíblica. That is a part of the Bible which many of us Christians do not take very seriously now. Es una parte de la Biblia, una sección de la Biblia que muchos cristianos ya no tomamos muy en serio. Now, Jesus tried to persuade us that we should take it very seriously. Jesús intentó persuadirnos de que sí deberíamos tomarlo muy en serio. So in Matthew 4:4 he says, Así que en Mateo 4:4 él dice, man, and he also means women, should not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. el hombre y la mujer no deberían vivir solo, And that man shall not live by no bread debe alone, vivir solo de pan, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. In Matthew 5:19, En Mateo 5:19 Jesus says, Jesús dice, those who practice and teach the law aquellos que practican y enseñan la ley will be great in the kingdom. serán grandes en el reino. Paul, in Ephesians 6, Pablo en Efesios capítulo 6, when he addresses children, cuando se dirige a los niños, says this. I'm going to ask you to read Ephesians 6:1-3, please. dice lo siguiente en Efesios 6, 1 al 3, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Now, both Jesus and Paul make it clear that we cannot find salvation through obeying the law. Tanto Jesús como el apóstol Pablo lo dejan claro que no encontramos la salvación obedeciendo la ley. So that must be true. Así que eso debe ser verdad.
But if we want some guidance on how to conduct our relationships, Pero si queremos encontrar una guía en cuanto a cómo llevar a cabo, cómo conducir nuestras relaciones in a society where people's hearts are hard, en una sociedad donde los corazones de las personas están endurecidos, then we need to study biblical law. entonces tenemos que estudiar la ley bíblica. And that is, I believe, what Jesus teaches and also Paul teaches. Y creo que es lo que Pablo enseña y también Jesús enseña. So, biblical law helps us to understand the cross. La ley bíblica nos ayuda a entender la cruz. In Hebrews it says, En Hebreos dice, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. So to understand the death of Jesus Así que entendamos que la muerte de Jesús and his perfect sacrifice on the cross, y su sacrificio perfecto en la cruz, so God could forgive our sins, para que Dios pudiera the Old perdonarnos nuestros pecados. The Old Testament law on the sacrifice of the lamb is very, very important. El énfasis del Antiguo Testamento sobre el sacrificio en el Cordero es muy importante para que entendamos el sacrificio de Jesús. So, biblical law, I want to try to persuade you, is the design of a relational God for a relational society. Así que la ley bíblica, intento persuadiros a entenderlo así, es el diseño de un Dios relacional para una sociedad relacional. Now, I hope you like that picture of Renoir. Espero que os guste este cuadro de Renoir. I think it's a lovely picture Me encanta esta imagen because everybody seems to be having a really good time. porque parece que todas las personas en el cuadro están disfrutando de ese momento. There is so much color and life. Hay tanto color, tanta vida. It is the picture of a relational community. Es la imagen de una comunidad, de un vecindario relacional. Now, if you look at the pictures which come out of our individualistic culture, Si miras las imágenes que provienen de nuestra cultura individualista, the pictures of a British painter, Lowry, los cuadros de un pintor británico, Lowry, or Picasso, Picasso, or other painters in those traditions, u otros pintores de esta tradición, who often show us clearly loneliness que a menudo nos muestran de una manera muy clara la soledad and the alienation of individuals, y la alienación de los individuos. you realize that what the world is offering us through individualism and materialism is very unattractive. Nos damos cuenta que lo que el mundo ofrece a través del individualismo es algo que carece de atractivo. So the word righteousness La palabra justicia means a way of life significa una forma de vida based on right relationship with God and with other people. basada sobre una correcta relación con Dios y con otras personas. And the Bible in its social teaching Y la Biblia en la enseñanza sobre las relaciones sociales, Old Testament and New Testament, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tells us what those relationships look like. nos explica cómo son esas relaciones. God's relationship with us as individuals, La relación de Dios con nosotros como individuos, the husband's relationship with the wife, la relación de los esposos con las esposas, el esposo con la esposa, and the wife's relationship with the husband, y la relación de la esposa con el esposo. the parent to the child and the child to the parent. El padre o la madre con el hijo y el hijo o la hija con el padre y la madre. The employer to the employee La relación entre el jefe y empleado and the employee to the employer. y la relación entre el empleado y el jefe The o king el to empleador. the king to the citizen and the citizen to the king. El rey o el gobierno con el ciudadano y el ciudadano con el rey o el gobierno.
the offender and the victim, infractor, víctima, the lender and the borrower, prestamista y quien toma prestado, the young person and the old person, la persona joven y la persona mayor, the employer and the unemployed, employer and the unemployed, el empleador y los que no tienen empleo, and the creditor and the debtor. y el prestamista y el deudor. If righteousness is a way of life based on right relationships, Si la justicia es una manera de vivir basada sobre relaciones correctas, then sin means broken, distorted, or untruthful relationships. entonces pecado significa relaciones distorsionadas, rotas o no verdaderas. And this may be between individuals Y esto puede suceder entre individuos or between groups of people. o entre grupos de personas. It may be between city and city, Puede ser entre ciudad y ciudad, or tribe and tribe. o entre tribu y tribu. Do you have tribes in Spain? ¿Hay tribus en España? Or between nation and nation, ¿O entre nación y nación? Spain and Germany, España y Alemania, United States and China. Estados Unidos y China. And I suggest between organization and organization, Y también sugiero entre organización y organización, between your big food supermarkets entre las grandes cadenas de comida, and the companies de which supply tiendas, them, y las compañías que les suministran, between the school and the parents, entre la escuela y los padres, between one church and another church, relación entre una iglesia y otra iglesia, between the bank and the customers. en la relación entre el banco y sus clientes. So, how many relationships is God watching on the planet? Así que, ¿en cuántas relaciones se está fijando Dios en el planeta en un momento dado? If you have 10 people in a room, Si hay 10 personas en una sala, en una how habitación, many relationships are there taking place? ¿cuántas relaciones se están produciendo, se están sucediendo en ese momento? If you think it is less than 100, will you put your hand up? Si piensas que es menos de 100, pues pones la mano. Nobody. Nadie. If it is between 100 and 1,000, Y si will es, you put your hand up? si es entre 100 y 1000, que pongas la mano. 10 people. 10 personas en una sala, en una habitación. Aquí la matemática. What about between 1,000 and 100,000? Y si la cifra fuera de... 100,000 and 100,000. Sí, entre 1000 y 100.000. ¿Manos? Okay, how many people think a million? ¿Cuántas personas piensan 1.000.000? Now, I'm being a bit hard on you here because it's a Estoy- correct question, but it's a slightly tricky one. Os estoy presionando porque es una pregunta quizá con un poco de truco. The answer is about 1 million, I'm told, Me dicen que la respuesta es alrededor de 1.000.000 de because relaciones. I'm including not just one-to-one, but Porque one-to-two, estoy incluyendo no solo uno a uno, sino and uno a dos. every possible two to every possible three, Y cada dos posibles a cada tres posibles, and every possible four to every possible five. y cada cuatro posibles a cada cinco posibles. So it's etcétera, more than you etcétera. think. Así que es mucho más de lo que pensamos inicialmente. How many people are there on the planet? ¿Cuántas personas hay en el planeta? How many groups or organizations are there on the planet? ¿Cuántos grupos, organizaciones hay en el planeta? And God minds about every single relationship. Y Dios se preocupa de cada relación. And God tracks every detail of every relationship. Y Dios sigue cada detalle de cada relación.
Every word, cada palabra, every tone of voice, cada tono de voz, every change in your tone of voice, cada cambio en tu tono de voz, every facial expression. cada cambio en las facciones de la cara. And the psychologists tell us we can recognize 10,000 facial expressions Y in los another person. psicólogos dicen que podemos identificar 10.000 cambios en el rostro de una persona, Every bit of body language, todos los componentes del lenguaje corporal. as I said this morning, Como dije esta mañana, God is busy. Dios está muy ocupado. Every good and healthy relationship brings God joy. Cada buena y saludable relación lleva alegría a Dios, Because God loves good, healthy, right relationship. porque a Dios le encanta las relaciones buenas y sanas y justas. Every distorted, untruthful, unjust, or broken relationship, Y cada relación rota, untruthful, carente de verdad, broken rota, sí, relationship Cada- causes God's sorrow. trae angustia a Dios. In 1994, I went to Rwanda just after the genocide. En el año 94 fui a Ruanda justo después de suceder allí el genocidio I was engaged there for 5 years after the genocide. y estuve trabajando allí durante 5 años después del genocidio. When in the Lord's Prayer, Jesus teaches us to say, "Forgive us our sins as we forgive those who sin against us." Y tal como dice Jesús en su oración, perdónanos nuestros pecados de la misma manera en que nosotros perdonamos a aquellos que nos perdonan, que cometen. Hey, For a just a minute, I sorry. didn't get that right. Forgive us our sins. Perdónanos nuestros pecados de la misma manera en que nosotros perdonamos. Fine. You're doing great, Jim. What do you think the Tutsi people were thinking when they had just had 800,000 of their citizens murdered ¿Qué pensáis? with machetes? ¿Qué pensáis que estaban pensando los tutsis cuando 800.000 personas de su pueblo habían sido masacrados con machetes? How do we forgive? ¿Cómo perdonamos? Does this apply in Spain? ¿Podemos aplicar esto en España? Is there any group that in your family or in your communities ¿Hay algún grupo entre tu familia o en tu vecindario, en tu comunidad, that you have not completely forgiven? que no has realmente, totalmente perdonado? It is not just about forgiving individuals. Porque no tiene que ver solo con perdonar al individuo, It is about forgiving groups of people. tiene que ver con perdonar a grupos de personas. They may be immigrants. Quizás sean inmigrantes, They may be people from one part of the country quizás sean personas de otra región del país, who you feel have wronged you. que piensas some que way. te han hecho mal de alguna manera. They may be people in another company O quizás personas en otra that has empresa not paid you properly for your work. que no te ha pagado correctamente por tu trabajo. But if we will not forgive those people, Pero si no vamos a perdonar a esas personas, Jesus says he cannot forgive us. Jesús dice que no nos puede perdonar a It's nosotros. a serious threat. Y es una amenaza bien seria. So, coming back to my main point Así que regresando al punto principal esta noche, that I want to make this evening, that is that God has an interest in us applying the idea of relationships es que a Dios le interesa que nosotros apliquemos este concepto de las relaciones about everything which happens en todo aquello que nos sucede in a company, en una empresa, in management, en gerencia, in a hospital, en un in hospital, a school, en una escuela,
in a government department, en un departamento, un área del gobierno, in every part of life. en cada área de la vida. And that gives us an agenda as Christians Y esto nos da una ruta a seguir como cristianos, una agenda. Now, God's interest is firstly in trying to bring reconciliation where there are broken relationships. El mayor interés de Dios es traer reconciliación donde hay relaciones rotas. But God also wants us to deal with the things that cause bad relationships. Pero Dios también quiere que tratemos con aquellas cosas que causan las malas relaciones. The Bible speaks very strongly against debt. La Biblia habla muy claramente en contra de la deuda, Old Testament and New Testament. tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. The same word is used in Greek for sin and for debt. En el griego se utiliza la misma palabra para deuda y para pecado. God wants us to be free from debt. Dios quiere que estemos libres de deuda, Because debt damages our relationships. porque la deuda daña nuestras relaciones, Almost always. casi siempre, Within families dentro de las personas, entre personas, entre compañías, and so on. etc. So, what as Christians are we saying and doing about debt? Así que, ¿qué estamos diciendo y haciendo como cristianos en cuanto a la deuda? We will talk about it more tomorrow. Vamos a hablar más de ello mañana. I just have one or two more points and then I'll stop. Una o dos cosas más y luego me detengo, Because you've listened very patiently. porque habéis sido muy pacientes escuchando. When, in 1993, I wrote a book called The R Factor, En el año 93 escribí un libro que se titula El factor R, with my colleague David Lee, y lo escribí con un colega, David Lee. we discovered there was a language problem. Descubrimos que había un problema de lenguaje, Because de the idioma. language of relationships, for example, in the fruit of the Spirit, porque el idioma de... the language of the fruit of the Spirit, Porque el lenguaje del fruto del Espíritu, por ejemplo, in Galatians 5, en Gálatas 5, words like mercy, palabras como misericordia, kindness, eh, amabilidad, grace, gracia, long suffering, long suffering, largo sufrimiento, sí, no, longanimidad, gracias. You're doing a great job, Jim. No, es, Thank you. Didn't warn you about that one. ya. Don't seem to be appropriate Estas palabras ahí de Gálatas 5 no parecen ser apropiadas. if you want to have a discussion Si quieres tener una discusión, una conversación between doctors and nurses in a hospital, entre médicos y enfermeras en un hospital, between teachers and students entre in a profesores school, o maestros y estudiantes en una escuela, or between a company's management and the trade union. o entre la gerencia de una empresa y el sindicato. The words are still relevant, Las palabras son relevantes, but the language for holding a dialogue pero el lenguaje que tiene que ver con mantener esa conversación, ese diálogo, are better if they are less threatening to the individual. funciona mejor si no amenazan tanto al individuo. So what we discovered as we studied the scriptures Así que lo que descubrimos al ir estudiando las Escrituras is that the key idea about relationships Es que- is the idea of relational distance. es que la clave en las relaciones tiene que ver con la relational distance, The distance con la in the relationship. distancia relacional. That is, are people close or near to God, O sea, las personas se encuentran cercanas a Dios o lejos de Dios. or are they distant from God? Yes. Are they close to one another with love, sí. or are they distant from one ¿Son another? cercanas entre sí mismas las personas o están distantes la una de la otra? And we realized that in biblical language,
there are 5 areas in every relationship. Y descubrimos que en el lenguaje, en nuestro lenguaje, hay 5 áreas que comprenden las relaciones. And they are there on that picture. Y se ven aquí en esta imagen. And if this is something which interests you, Y si es algo que te interesa, you will have to visit some of our websites, because tendrás que visitar alguna de nuestras páginas web, I need to finish before you fall asleep. porque debo terminar antes de que os durmáis. So here is my last slide. La última diapositiva. Relational thinking has many implications for social transformation. El pensamiento relacional tiene muchas implicaciones para la transformación social. And like a piece of music which is transposed from one key to another, Y de la misma manera que en la música cambiamos el tono, la clave, de una clave a otra, we have to take the principles from the biblical teaching of Old and New Testament and transpose them into the modern world. tenemos que tomar las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento y trasladarlas a nuestro mundo moderno. And that is not as difficult as it sounds. Y no es tan difícil como nos podría parecer. Think of the 10 commandments. Pensemos en los 10 mandamientos. Keep the Sabbath day holy. Mantener el día sábado sagrado. Honor your father and mother. Honra a tu padre y madre. You shall not commit adultery. No adulterarás. You shall not steal. No robarás. You shall not covet your neighbor's No wife codiciarás. or his donkey or his house. Ni la or- mujer, ni el burro de tu vecino, ni su casa. Does that sound old-fashioned? ¿Nos parece algo anticuado? We have the same relationship issues today which Tene- they had then. Tenemos los mismos problemas relacionados hoy día que tenían en aquella The época. technology changes, but La the tecnología relationships are the cambia, same. pero las relaciones siguen igual. And we will see tomorrow that what the Bible says challenges capitalism very deeply. Y vamos a ver mañana que lo que la Biblia dice es un desafío al capitalismo de una manera muy profunda. This is not an anti-business agenda. No es una agenda, no es un planteamiento anti-empresarial. I believe myself passionately in the importance of business. Creo de forma apasionada en la importancia de las empresas. But it is a challenge to modern corporate structure. Pero sí es un desafío a la estructura moderna de la empresa And impersonal markets, y a los mercados impersonales, which we will discuss tomorrow. que también comentaremos mañana. If we love our neighbors as ourselves, Si amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, and if we truly love our relational God, y si de verdad amamos a nuestro Dios relacional, we have no alternative no tenemos ninguna alternativa but to engage with the issues that touch relationships today. sino de entregarnos e involucrarnos en aquellos temas que tienen que ver con nuestro día, In our families, en nuestras familias, with the unemployed, con los que están sin trabajo, with people who are relationally poor, con personas que padecen una pobreza relacional, issues of loneliness, problemas o temas como la and soledad, debt, deuda and people who lack relational support. y personas que no tienen un apoyo relacional. May the Lord help us to love the people who we live with and work with. Que el Señor nos ayude a amar a aquellas personas con las cuales vivimos y trabajamos And to love the whole of our communities. y a amar a toda nuestra vecindad, a toda nuestra comunidad.